Antipático de paz, arrasa, el sistema te limita si la guita no tendrás. Dominan, despertar, temerás, apenas sale quemar. Es difícil bancarse la curva de aprendizaje a veces. Eso es lo que me tomo el momentito. Sí. Si están empezando y las cosas no salen muy bien, Tranca. bancátela. No hay nada más. Porque todos empezamos haciendo cosas. No hay nada más rancias. copado para aprender que fracasar, ¿no? Como Sí. que Hay que tener sed de fracaso. Sí. Hay que buscar el fracaso. Tal Hay cual. que ir hasta el margen. Sí. Hasta empujar y ahí encontrar las cosas nuevas. Wow, piso, ¿qué? Piso, trapeando pero no el piso, trapper como piso, ¿qué? Piso, patrega pedí permiso, en 15 te llamo y te aviso, piso, ¿qué? Piso, el salsao, tengo salsa César, competencia reza, esa es la actitud, mueva récord en altitud, expectativas en altitud, tanto como piso, te caerá liso. Cada flow que invento liso parece un hechizo. Indra Babalan, mejor conocido como Babi, es uno de los cantantes más famosos y que más destacan actualmente en la escena trap de Argentina, contando con tan solo 20 años y más de 16 temas lanzados. Nacido en Bélgica en el 98 y con una carrera musical de apenas 3 años, Babi alcanzó el éxito comercial nacional e internacionalmente al igual que los demás traperos, pero siguiendo su propio estilo y aportando una forma nueva de hacer trap, logrando esto cantando de una forma casi ininteligible, pero que de alguna forma te envuelve, te atrapa y te hace querer escucharlo una y otra vez. Así que en el día de hoy, para conocer mejor a uno de los artistas de trap más queridos por la audiencia de la escena urbana, acá te traigo 8 curiosidades sobre Babi. Espero de verdad que las disfrutes. Quiero más, dame más, quiero más, dame más, quiero más, dame más, quiero más, dame más, quiero más, no me da. Viene el raperito pidiéndome un cachito de pan, yo preguntándome por qué sus compas no se lo dan. Me pone palo en la rueda, pero yo sigo mi plan. ¿Qué? No lo escucho. ¿Qué? No lo escucho. ¿Qué? No lo escucho. Me sale fácil, vos trabajas mucho. Curiosidad número 1. A la hora de empezar su carrera musical, Babi pensó en hacer algo distinto consigo mismo y crearse un personaje con un nombre y una frase que se pronuncie igual en todos los idiomas, por lo que, en el caso de su nombre artístico, este nació del apodo que su padre le puso cuando era chico, quien en vez de decirle Babalan, le decía Babi, y el uy viene también de cuando era chico y pintó la pared de su casa con crayones. Cuando llegó su padre y vio lo que Indra había hecho, dijo uy, y entonces al acordarse de estas anécdotas, Babi pensó en crear este personaje de niño, usando estas frases para llevar siempre presente a su padre en todo lo que hace. Curiosidad número 2. Hijo de un padre belga y una madre argentina, Babi nació en Bruselas, la capital de Bélgica, y vivió en este país desde su nacimiento hasta los 6 años. Después de hacer el jardín ahí se mudó con su familia a Brasil, pero en la única semana que residieron en este país, a su padre ya lo habían asaltado 2 veces. Así que más que nada por la inseguridad de este lugar, terminaron yéndose a vivir a Uruguay, donde Babi vivió hasta cumplir los 11 años, y terminó mudándose por última vez a Mar del Plata, Argentina. Así que como lengua nativa, Babi tiene y sabe hablar tanto el español, el inglés y el neerlandés. Curiosidad número 3. Babi desde chico siempre quiso y siempre fantaseó con ser artista y con ser rapero. En su infancia y en cada uno de sus cumpleaños, su papá y su abuelo siempre le regalaban plata, pero no se la daban, sino que la guardaban y cuando creció le dieron toda la plata junta. Babi en vez de gastársela en viajes o otras cosas, se gastó todo en un estudio. Se compró la placa de sonido, los auriculares, el micrófono, un mini teclado y todo lo necesario para armarse un mini estudio en su pieza. Y fue ahí donde empezó a escribir sus primeros temas y sus primeros 2 discos, los cuales fueron cantados y escritos en inglés en su totalidad. Curiosidad número 4. Aunque no parezca y se lo vea a Babi todo el tiempo rodeado de amigos y siendo bastante copado con la gente que lo rodea, en su infancia a Indra le costó muchísimo integrarse en un grupo social, o más bien tener amigos, ya que cuando era chico se mudaba tanto que no podía asistir bien al colegio, y tampoco podía hacer nuevos amigos. Es más, según él nunca tuvo amigos, y estuvo un año sin ir a la escuela debido a las constantes mudanzas por las que tuvo que pasar. Además, siempre las escuelas a las que iba eran todas escuelas privadas donde los chicos ya tenían sus grupitos de amigos, e ignoraban a los nuevos, a menos que tengan una personalidad más extrovertida, por lo que él siempre se compraba la misma ropa o las mismas zapatillas que los demás para poder encajar, pero esto no lo ayudó a encajar, y al no tener muchos amigos se la pasaba la mayor parte del tiempo dibujando y leyendo historietas. Así que al ver esto su madre le ofreció cambiarse de colegio nuevamente, pero esta vez a uno público, y a uno donde la especialidad sea dibujo, siendo este un colegio de arte situado en Mar del Plata, en donde había chicos de todo tipo y nadie excluía a nadie, y fue ahí donde conoció a sus amigos que hasta el día de hoy están con él hasta ayudándolo en su carrera musical. Curiosidad número 5. Bésame, mi amor. No sé cuánto tiempo me doy. Aprovechemos el hoy porque soy
Bobby empezó su carrera en la industria cuando todavía estaba en la escuela y en su adolescencia. En ese momento él producía absolutamente todo. Las letras, el beat, los arreglos, las bases, todo lo hacía él. Así que cuando su primer disco The Waking Up, el cual subió a SoundCloud, llegó a oídos del productor Bad Boy Orange, este le presentó al dueño de Mueva Records y de toda la industria musical argentina de trap, Omar Varela, quien lo ayudó a introducirse en la escena argentina sacando el primer tema en el que apareció en este país, Mojá, cantando a dúo con Duki. Pero antes de esto, a sus 18 años, cuando Bobby conoce a Omar, Bad Boy y Alpe, como el trap todavía no explotaba en Latinoamérica, él decidió volverse a Bélgica y empezar a meterse de lleno allá, ya que en la otra parte del mundo, en Europa y Estados Unidos, él ya tenía otros contactos, y el trap ya había empezado a arrojar buenos números. En cambio, en Latinoamérica en ese momento, Bad Bunny apenas había sacado sus primeros temas. Lo malo de todo esto es que en Bélgica no obtuvo tanto reconocimiento, y 2 meses después de haberse ido a Argentina, en este lugar el trap ya se había vuelto algo totalmente revolucionario para el mundo de la música latina. Curiosidad número 6. Bobby mencionó que no se siente muy orgulloso del circuito de shows que hay en Argentina para con el trap, ya que en Estados Unidos hacen muchos más shows, tours más grandes con fechas en estadios y lugares importantes, y en Argentina la industria todavía no está tan hecha para este tipo de música, ya que a él le encantaría tocar en teatros, por ejemplo, pero no, tienen que tocar en boliches, y hasta ahora muy pocos artistas tocaron en teatros, y no le llena tanto orgullo salir a tocar en un boliche donde te gritan, hey, toca tal tema, porque al boliche va público general, no va su público, y le gustaría que con el tiempo los artistas en Latinoamérica tengan eso, un lugar para ir a tocar y que todo esté más estructurado. Curiosidad número 7. La única formación musical que recibió Bobby fueron poco más de 2 años de clases de canto y solo 2 clases de mezcla, y con eso empezó a producir, sacando de esta manera sus primeros 23 temas, 8 en su primer disco y 8 en el segundo, dejando todas las demás canciones para que sean lanzadas más tarde. Por ejemplo, Dame Más, Bésame, Te Necesito, No Lo Entiendo y Piso, fueron todas hechas en su cuarto cuando vivía en Bélgica, pero no fueron hechos hasta que llegó a Argentina para trabajar con Mueva Records y Omar Varela, quien le mandó un verso, vino a Buenos Aires y sacó Mojá. Curiosidad número 8. Para el segundo álbum de Bobby, Born to Inspire, antes de meterse en el trap experimentó con sonidos más cercanos a la electrónica y el dubstep, pero antes de poder grabarlo, Bobby sufrió la desgracia de que la computadora que se había comprado para producir y con la cual hizo su primer álbum, se recalentó, se prendió fuego y quemó toda su casa de madera en Bélgica, justo la noche que tenía que volver a Buenos Aires. Así que ese mismo día, con el último resto de plata que le quedaba, se compró una nueva notebook en el aeropuerto y siguió grabando hasta poder trabajar con Mueva y convertirse en el pedazo de artista que soy. Paso caminando, me miran, se inspira, se tira de rodillas, ella bien pilla, le brilla, yeah. Y bueno gente, así termina el video de hoy. Si el video te gustó, te agradecería mucho que lo compartas y te suscribas para recibir más videos como este. Y si querés, también puedes seguirme en las redes sociales que ves en pantalla. Dicho todo esto, nos estamos viendo en el próximo video.